Para obedecer necesitamos la fe, esa confianza en Dios y en su poder que nos va a poder impulsar a un estándar de vida y una ética, una moral que es superior. Pero necesitamos esa fe que va a actuar en poder en nuestra vida, para vivir esta vida diferente y que va a ser en una dimensión distinta, con las motivaciones completamente opuestas a las que teníamos anteriormente. Vamos a ir dando pasos de fe de tal manera que podemos ir viendo a Satanás aplastado bajo nuestros pies, para que en breve vayamos viendo. Y eso se va expresando en la medida que vamos triunfando sobre situaciones que sabemos que yo no podía con mi carácter, yo no podía con este vicio, yo no podía con la lujuria, yo no podía con la adicción a la televisión, yo no podía con la ansiedad, no podía con la depresión, no podía con póngale todos los puntos suspensivos. Y nos damos cuenta de cómo Dios actúa por el poder de su fuerza, cómo Él usa la palabra de Dios aplicada por el Espíritu en nuestra vida y va generando fe, que nos damos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso y que Él es posible de hacer por nosotros y en nosotros mucho más abundantemente lo que podemos ni pedir ni entender. Porque Él es Dios y Él es fiel a su palabra. Todo aquel que entra en este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Pero debemos entender que se requiere la fe y la revelación. Y esto es a través del Espíritu Santo, a través de su poder, que nos capacita para poder vivir en esta dimensión distinta. Que no es solamente un estándar ético, moral, ¿no es cierto? Que somos ahora buenos cristianos, sino que tiene que ver con una vida en otra dimensión, con otras motivaciones, donde actúa otro poder. Le puse un título, y sonaba como medio, así como medio intelectual, y no era la idea, pero es el siguiente: es comprensión progresiva de arrepentimiento, o una comprensión progresiva del arrepentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Y que está muy conectado con lo que nos decía Ronald. Cómo este proyecto de Dios que se va realizando en nuestra vida va a ir siendo paso a paso, que Él invierte todos los recursos espirituales, físicos, aún como dijimos unas semanas atrás, aún el mundo, e inclusive utiliza hasta el enemigo de nuestras almas para ir generando en nosotros esta transformación interior y que se va a manifestar en el exterior. Entonces, es muy importante tener esta comprensión progresiva del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la profundidad del arrepentimiento en nuestras vidas es gradual, desde el inicio hasta el final de nuestro caminar. ¿Por qué es gradual? Dios en su inmensa misericordia nos va enseñando y guiando poco a poco y con paciencia a un arrepentimiento más profundo y completo. A medida que su palabra se introduce en nuestro espíritu, ¿qué es lo que va produciendo? La palabra de Dios. ¿Qué produce cuando se introduce en nuestro espíritu? ¿Qué produce? Fe, con convicción. ¿Qué produce la palabra de Dios cuando se introduce? Fe. No solo en nuestra mente, cuando va a nuestro espíritu, esa palabra produce. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a medida que esta palabra se introduce en nuestro espíritu, va produciendo fe en nuestros corazones. Y es así como nos capacita para obedecerle, para confiar y vivir confiando cada vez más en Él y en el poder de su fuerza. Los niños, por ejemplo, los niños en la fe, el arrepentimiento inicial, cuando escuché el Evangelio del Reino de Dios, la buena noticia de reconciliación de Dios para con los hombres a través de Jesucristo,
Ese arrepentimiento era súper básico en nuestras vidas. Quizás para algunos fue algo más profundo, pero en mi propia vida fue un arrepentimiento básico, pero fue genuino. Vamos a ver a qué me refiero con básico. Desde el inicio de nuestro camino en la fe de Jesús, entendemos que la bondad de Dios, su tolerancia, su paciencia, ¿a qué nos guían? Su bondad, su paciencia, la tolerancia de Dios. ¿A qué nos van guiando? Nos guían precisamente al arrepentimiento. A este cambio de dirección, a este cambio de pensamiento. Este total cambio interior que va a ir provocando en nosotros un cambio en nuestra forma y manera de vivir y de pensar. Nos guían al arrepentimiento y que abandonemos obviamente las conductas pecaminosas. Pero esta conciencia de pecado, de lo que pertenece a la luz y lo que pertenece a las tinieblas, no siempre es instantáneo para todos y de igual manera. Por la palabra tenemos una definición clara, qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Romanos 2:4-5 nos hace esta pregunta. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? Aquí está hablando esto para el género casi universal, ¿eh? Es una pregunta bien directa. ¿No te das cuenta? Digo, ¿te das cuenta o no? Mucha, no están muy convencidos. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Mucho, ¿no? Esta conciencia, bueno, nos habla precisamente y nos hace esta otra pregunta. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mira qué lindo. Fíjate que no es porque a veces uno lo lee y suena muy áspero, Pablo en esta parte, es tan tajante como casi una acusación. Pero atrás de esto está el inmenso amor de Dios, que su bondad, su paciencia, su tolerancia, nos va guiando a este cambio. Dios originalmente, a cada uno, nos guió a reconocer nuestro pecado, la independencia a Dios, la rebelión, la asociación directa con las tinieblas y obras específicas de la carne. Pero en el comienzo fue con un entendimiento parcial, ¿o no? Fue parcial. Y 1 Corintios 13:11 nos ayuda a entender esto un poco, que las etapas de alguna manera presentes en la vida de un cristiano. Somos niños, somos jóvenes y podemos también llegar a ser adultos. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y también juzgaba como niño. Y Pablo diciendo, ya cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en este arrepentimiento inicial tiene que ver con esto, que a veces no hay un entendimiento bien claro de la profundidad. Y para la mayoría de nosotros, y lo digo así, si de buenas a primeras, hermanas, hermanos, no hubieran cantado clarito el costo de seguir a Cristo, las demandas del reino, de manera primera, digamos, así de claro. O sea, si la Sandra a mí me hubiera predicado, me hubiera dicho, José Miguel, tú no puedes hacer esto y lo otro, y yo me doy media vuelta y salgo, pero corriendo. En mi caso, lo que sí entiendo que esto, un entendimiento profundo del costo en una primera instancia, nos podría haber hecho sentir aplastados o frustrados. ¿Por qué? Porque no conocíamos otra forma de vida que vivir para nosotros mismos. No había manera de poder ni siquiera imaginarnos viviendo de una manera libres del pecado en donde estábamos habituados. Esa medida ética y moral presente en los mandamientos del Señor no era posible cumplirla en ese primer respirar del nuevo nacimiento. No lo podíamos llegar y cumplir en totalidad. Ni siquiera imaginarlo, a menos. Ahora, ¿y por qué? Porque a lo que quiero llegar es a esto. Para obedecer necesitamos la fe, esa confianza en Dios y en su poder que nos va a poder impulsar a un estándar de vida
y una ética, una moral que es superior. Pero necesitamos esa fe que va a actuar en poder en nuestra vida, para vivir esta vida diferente y que va a ser en una dimensión distinta, con las motivaciones completamente opuestas a las que teníamos anteriormente. Lo quiero aterrizar de esta forma. En lo natural, las guaguas, los bebés, requieren primero, antes de caminar, lo que primero aprenden es a darse vueltas, aprenden a girar sobre sí mismos, y después generalmente no llegan gateando inmediatamente. Le denominan reptar, que empiezan a arrastrarse, ¿no es cierto?, con las manitos, y empiezan a tener ya cierto movimiento, un poquito de autonomía entre un lugar a otro, reptando. Y después viene el gateo, comienzan a gatear, y luego ya dan sus primeros pasos, con todos los riesgos que eso involucra, con el cuidado con las mesas, yo me acuerdo, nosotros le poníamos hasta unas cuestiones en la esquina de las mesas y no, esa gomita no servían para ni una cuestión. Lo que quiero decirle es que Dios no nos va a pedir lo que no podemos dar. Dios no nos pide lo que no podemos dar. Exponiéndonos a la palabra de Dios, escúchenme esto, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, recibiendo la impartición del Espíritu a través del cuerpo de Cristo y también a través de la comunión personal, como aprendemos a tener una vida de devoción a Dios, lo que se va a ir generando precisamente en nosotros son los cimientos de la fe. Esos cimientos que empiezan a ser sólidos y que nos van capacitando para dar pasos coherentes de obediencia en cosas que son mayores. Como dije al principio, uno ni se imaginaba. Hay algunos, por ejemplo, que tenían una boca sucia y que veían imposible hablar sin, en chileno, el Ramón al final, que ustedes ya lo deben haber escuchado muchas veces. Imposible, porque es parte y algo va sucediendo, y la palabra de Dios que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, nuestras palabras sazonadas con sal, etcétera, y empezamos a recibir el testimonio de los hermanos. Oye, mira, los hermanos, cuando vamos a la reunión, ni uno echa esa... Usted entiende el término, ¿no? Y se expresan de otra forma, y algo empieza a ocurrir, y que de repente, ya cuando yo tiro una grosería, y de repente ya ni siquiera es parte de mi vida. Y eso es precioso, precioso. De hecho, les quiero contar nomás un testimonio, no vamos a avergonzar a nadie aquí, yo sé que él lo diría públicamente, pero imagínense, ¿qué les contaría yo? Que antes de reunirnos, cuando estábamos en el hotel, de que tenemos un hermanito que antes de reunirnos y llegar a la reunión, ¿sabe lo que hacía? Se fumaba su pitito. No es Cristian, ¿eh? Bueno, quizás, de hecho el viernes nos contaba, pero nos contaba esto no de una manera de jactarse de su maldad, sino de ver lo extraordinario de Dios, porque su dependencia era desde la mañana y esa era su vida, no había una conciencia de que eso era algo malo, era su forma de vivir. Entonces, antes de llegar al culto, cuando nos empezaba a visitar al hotel, él se fumaba su cigarrillo de marihuana. Para cualquiera de nosotros rajaríamos las vestiduras, ¿no es cierto? Es como algo, ¿cómo va a andar cantando volado? Y con esto no estoy legitimando en absoluto el consumo de drogas, pero lo que quiero decirles es que para él lo extraordinario fue, y nos decía, me empezó a pasar algo cuando estaba en las reuniones, cuando oraban por mí, cuando estábamos por las iglesias en casa, cuando algo empezó a ocurrir en mi vida, y llegó un momento donde esto empezó a hacerse como incómodo. Y de hecho estaba su mujer ahí, y ella también nos decía, no, es que esto es extraordinario, decía. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en mi vida? De que yo era de una manera, pensaba de una manera, y expuesto a la palabra de Dios,
abiertos a la acción del Espíritu Santo, a la comunión del cuerpo, algo empezó a suceder adentro y que trajo una transformación externa. Y él lo decía, y en un tiempo corto, no fumé más marihuana. No tuve más ni esa necesidad, y vemos hoy día una transformación mucho más profunda. Por eso yo les quiero decir es que esta comprensión del arrepentimiento en muchos sentidos es progresiva. Lucas 12, del 47 al 48, es un texto, de hecho, Lucas 12, para mí creo que Lucas 12 es uno de los capítulos más tremendo, todo lo que enseña el Señor ahí en todo el capítulo 12. Pero una de las cosas que él menciona es lo siguiente. Dice, y que tiene que ver con que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y dice, el siervo, el criado, que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. A ver, el siervo que sabe cuál es la voluntad de su amo, no está preparado ni le obedece, dice que va a ser castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. Es decir, hay una conciencia distinta en uno que en otro. Y Jesús dijo, a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. Ahora, Ronald quedó cosido, porque ya al compartirnos esta palabra de todo, del orgullo, de la transformación, está ahí. Ya nos hacemos responsables. También dice que se le pedirá mucho a quien mucho se le confía. Y se le exigirá aún mucho más. Quiero terminar con esto. Esto es un cuidado para nosotros mismos. Y cuando ya hemos avanzado un poquito en el trecho del camino en la fe de Jesús, sucede muy a menudo, cuando ya hemos visto a algún proceso de transformación en nuestra vida, que ansiosamente esperamos que otros procedan acorde a nuestra medida de fe. De algún modo, como yo ya empecé a vivir algo, puedo sentir hasta una ansiedad, puede estar un poquito encubierta, pero de que otros vivan o procedan con la misma medida de fe que tengo yo. No solamente a la medida de fe, sino que, como vemos, la fe trae revelación, está bien conectado, y esto no debe ser así. No puedo esperar, ¿no es cierto?, que otros procedan con la misma medida de fe ni revelación en mi propia vida. No se trata para nada de esconder las demandas del reino de Dios, de esconderlas ni para nosotros, ni para las personas nuevas, ni los nuevos convertidos. No estamos hablando de esconder las demandas del reino, sino de cuidarnos de confrontar a otros de manera directa, forzándolos a obedecer. Y cuando este otro no está bien desarrollado, o mejor dicho, cuando en este otro o en esta otra no está bien desarrollada la fe, precisamente para tomar esos pasos que involucran las demandas mayores. No sé si me explico. Hay un caminar tan estrecho con el Señor que cada uno va a rendir cuentas a Dios de sí. Y nos vamos a ir ayudando unos a otros. Pero lo que no hacemos es forzar a otros. ¿Se entiende, no? De ahí la importancia de ofrecer primero las palabras que crean en el corazón esta fe, para luego entregar los mandamientos que se obedecen. Fíjense que ese es el orden. Es fe y obediencia. De hecho, hay un libro muy muy bueno, un compendio que vino de Concepción, donde están algunos elementos ahí de Puerta, Camino y Meta, que se llama, lo hicieron por ahí por el año 90, Fundamentos para Fe y Obediencia. Fe y obediencia. Para uno, por ejemplo, podría no significar un esfuerzo tan grande cumplir con tal o cual demanda. Pero para otros, sin ese depósito del Espíritu, sin esa fe,
Simplemente eso es imposible. Esto puede traer como consecuencia, cuando entramos en esta dinámica de tener una expectativa de otros que vivan de acuerdo a la fe que yo tengo y a la revelación que yo tengo, generalmente trae fricción en las relaciones en el cuerpo de Cristo. Y puede producir también rebelión en otros. Hay que tener ojo con los hijos también, ¿eh? Porque sin duda no escondemos la palabra de Dios, pero debemos entender que se requiere la fe y la revelación. Y esto es a través del Espíritu Santo, a través de su poder, que nos capacita para poder vivir en esta dimensión distinta. Que no es solamente un estándar ético, moral, ¿no es cierto? Que somos ahora buenos cristianos. De ahí vamos a ver el significado, de hecho, de cristianos. Sino que tiene que ver con una vida en otra dimensión, con otras motivaciones, donde actúa otro poder. No el poder de la ley para poder expresar una ética, una moral buena. Buena gente hay mucho, el mundo está lleno de buena gente. Y algunos inclusive hasta éticamente se pueden comportar mejor que los cristianos, lamentablemente, digo. Dije que esto puede provocar sentimientos de frustración, y lo triste es que simplemente se podría uno u otro acostumbrar a vivir tropezando siempre con la misma piedra, siempre con la misma situación. Y el Señor nos invita a que vayamos transitando en este caminar para que efectivamente vayamos de gloria en gloria. Ahora, aquí no estamos hablando de super fe, de un camino espiritual de rosas, ajeno a los conflictos, ¿no es cierto? Entendiendo la lucha que tenemos constante y que hacemos morir los deseos de la carne por el Espíritu. Tú lo mencionaste de nuevo, Ronald, Jerry, el domingo pasado. Sino que vamos a ir dando pasos de fe de tal manera que podemos ir viendo a Satanás aplastado bajo nuestros pies, para que en breve vayamos viendo. Y eso se va expresando en la medida que vamos triunfando sobre situaciones que sabemos que yo no podía con mi carácter, yo no podía con este vicio, yo no podía con la lujuria, yo no podía con la adicción a la televisión, yo no podía con la ansiedad, no podía con la depresión, no podía con póngale todos los puntos suspensivos. Y nos damos cuenta de cómo Dios actúa por el poder de su fuerza, cómo Él usa la palabra de Dios aplicada por el Espíritu en nuestra vida y va generando fe, que nos damos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso y que Él es posible de hacer por nosotros y en nosotros mucho más abundantemente lo que podemos ni pedir ni entender. Porque Él es Dios y Él es fiel a su palabra. Todo aquel que entra en este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Vamos a ir siendo arrastrados por el río de Dios y Él va a irnos conformando, cada uno a su paso. Algunos van a empezar a darse vuelta, otros van a empezar a reptar, y a veces ahí los confundimos con serpientes, ¿eh? Y es un niño en la fe, ¿no es cierto?, que piensa como niño, habla como niño, pero ese niño en la fe un día va a hacer cosas de hombre. Estoy hablando en el sentido espiritual, por favor. Termino con esto. Poner la ley delante de otros y aún delante de nosotros mismos siempre nos va a matar. La ley siempre nos mata. Romanos 8:2, en cambio, la ley del Espíritu Santo que da vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida. Que no es la ley, nosotros nos movemos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la que te libera de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. De cómo nos va mostrando que ya no eres esclavo, que ya no soy esclavo, de que no son mis fuerzas las que me van a lograr zafar de aquello que me tiene atado, ¿no? Por eso la conexión tan importante, fue mencionado el domingo pasado, la fe. Fe tiene que ver con confianza. Fe está conectado con obedecer. Miren, le hago pensar en esto. ¿Qué pasaría si tu mejor amigo o amiga te dice lo siguiente? Eliezer,
yo soy tu amigo si haces solo lo que yo mando. ¿Cómo suena eso? Suena mal, ¿no es cierto? Condicionado, oye, autoritario, ¿qué te crees? Pues aparentemente yo no quiero tener un amigo así. Pero piensen en esto. Si Kabir me conoce y yo fuera Jesús, Kabir confía en que yo sé exactamente qué es lo que él necesita. Yo sé que él sabe que las decisiones que yo tengo en mi voluntad para que él tome ese camino, precisamente es lo que lo va a llevar a libertad, a experimentar el gozo, a experimentar la voluntad de Dios. Jesús, cuando le dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo obedezco, no estaba diciéndolo en un tono de superhombre, de que aquí yo planto mi autoridad, sino que sencillamente dijo esto porque los discípulos podían confiar. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, es precisamente porque confiamos en Jesús, de que Él sabe más de lo que yo sé, de que Él entiende más de lo que yo entiendo, y que Él es digno de esta confianza. Y por eso Jesús nos dice algo tan tremendo: son mis amigos si hacen lo que yo mando, porque confiamos en Él. ¿Se entiende un poco la...? Bueno, la fe, como dije, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Subrayo esto nomás para finalizar. Sin esa palabra recibida de manera personal, difícilmente se puede avanzar a las aguas más profundas. Lo quiero volver a decir, porque allá no escucharon, parece. Sin esa palabra recibida de manera personal, difícilmente se puede avanzar a aguas más profundas. ¿A qué me refiero con esto? A aguas más profundas de compromiso, de consagración y de dedicación al servicio al Rey. Necesitamos su palabra. Y que no es la palabra que va a llegar solamente en nuestra mente, sino que entendemos que el Espíritu Santo puede ir provocando en nosotros esta fe que nos capacita para poder obedecer. Bueno, quedaron 2 hojitas pendientes, pero estamos en la hora, así que vamos a darle gracias al Señor, y qué bueno es saber de que tenemos una familia, donde en esta familia van a haber bebés que van a aprender a darse vuelta, a reptar, a gatear y luego a caminar, y hay jóvenes, y también tenemos ancianos. Te saludo, ¿no? Gracias al Señor. Bueno, amén. No sé si alguien quiere dar algún comentario respecto a esto, si les hace sentido. Ah, claro. Humberto dice, oye, ¿por qué te andáis fijando en la paja en el ojo ajeno? ¿Ah? ¿No te has dado cuenta que tenéis que sacar primero el tronco, la viga que tenemos en nuestro ojo? Si sacamos nuestro, ahí vamos a poder ver bien para ayudarle a sacar el otro. Pero insisto, no se trata con esconder ni los principios ni la demanda, sino que podamos confiar cada uno en el poder de Dios, de que como actúa en tu vida, tiene el poder también para actuar en la vida de otro. Y qué tremendo es Dios, cómo transforma. ¿Cómo transforma? Yo me maravillo. Veo al Danilo ahora y yo digo, ¿qué es lo que ha hecho? Aleluya. ¿Qué dice Nicole? Ah, está allá lejos. ¿Qué dice Nicole? Amén. Cada uno es una obra preciosa de Dios, de inversión, de su paciencia, de su bondad, de su tolerancia, que nos va a ir guiando, aún de manera progresiva, al arrepentimiento más profundo. Amén.